Jornada Nacional de Actualización, Emergencias y Urgencias Médicas. Tema: Sistemas de clasificación en pacientes en urgencias, a cargo del Dr. Gustavo Ángel Lima. Muy buenas noches a la Fundación y buenas noches a todo el auditorio presente. El día de hoy vamos a hablar del triaje y cómo aplica el triaje en el servicio de urgencias o de emergencias, con algunas connotaciones propias relacionadas para los grupos poblacionales que debe atender un servicio de urgencias. Bien, entonces no podemos entrar directamente a hablar nosotros de urgencias o emergencias médicas si no entendemos algunos conceptos propios relacionados a cómo funciona un servicio de urgencias, propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, tenemos que contextualizar un poquito también a lo que viene a ser primer y segundo nivel, que es muy diferente al tercer nivel. Con la presentación ya realizada por la licenciada, esta es mi formación profesional y mi experiencia profesional específicamente para hablar del curso del día de hoy, para que nosotros podamos entender que tenemos algún conocimiento relacionado a urgencias y emergencias para poder hablar el día de hoy. Bueno, entonces continuamos con lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es nuestra agenda de este curso? Hablaremos de unos conceptos característicos de lo que es urgencias para entender cómo hacer una clasificación. Hablaremos de la clasificación propiamente dicha y hablaremos de dos grupos especiales, ¿no? Que es pediatría y obstetricia, de cómo poder hacer un triaje, que no es igual al triaje común y corriente que estamos acostumbrados a hacer. No tengo ningún conflicto de intereses para poder dar la charla del día de hoy, así que comenzamos por favor. ¿Qué conceptos vamos a repasar? Dos conceptos fundamentales que tenemos que conocer, ¿verdad? Eh, el concepto principal de urgencia. La OMS nos define que la urgencia es esa aparición fortuita. Puede ser, o lógicamente estamos hablando de algo imprevisto, algo que nosotros no esperábamos, ¿no? Y que se puede presentar haciendo cualquier situación, cualquier actividad y en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Y la etiología siempre va a ser diversa y también la severidad es variable, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de que esta urgencia, es decir, esta aparición fortuita en cualquier lugar, en cualquier momento, necesita, ¿no? De manera inmediata atención por parte de quien esté siendo el primer respondiente. ¿De acuerdo? Ese es el primer concepto que nos debe quedar claro. Y el segundo concepto es la emergencia, ¿no? Que la Asociación Médica Americana define como aquella situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la función de un órgano, ¿no? Entonces, son dos conceptos que nos debe quedar claros para todas las personas que trabajamos en urgencias, ¿no? Porque todo el mundo va a venir y emergencia, urgencia, ¿no? Emergencia, ¿no? El máximo concepto que se maneja emergencia, emergencia, y todos quieren ser atendidos por emergencia. Si nosotros como profesionales no diferenciamos estos conceptos, el ego lógicamente no lo va a saber, ¿verdad? Y si nosotros con el concepto claro no clasificamos correctamente al paciente, damos pues cabida a que la gente venga a nuestros servicios de emergencia como comúnmente lo hacen, ¿no? Con resfríos de 4 o 5 días, un dolor de uñero por 7 días y para ellos es urgente solamente porque le duele, ¿no? Entonces eso no es catalogado como una emergencia, ni siquiera tampoco como urgencia, ¿verdad? Entonces estos conceptos nos tienen que quedar claros. ¿Y por qué? Porque definitivamente tenemos que diferenciar la urgencia médica real y la urgencia médica sentida, ¿no? En la urgencia médica real, pues lógicamente va a ser ese padecimiento que tiene una persona de forma aguda o crónica agudizada, que puede descompensar a la persona de una manera repentina, ¿no? Y que le puede provocar alguna discapacidad, ya sea permanente, y que puede llegar incluso a producirle la muerte. Por lo tanto, requiere una atención inmediata. Este concepto de urgencia médica real ya desde 1998 nos los venían hablando, ¿verdad? ¿Y por qué hago yo esta diferenciación? Con este otro concepto que es la urgencia médica sentida, ¿no? Que es ese padecimiento que puede ser agudo o crónico agudizado, que el paciente percibe como algo que va a amenazar su vida. Casi nunca es grave y puede ser atendido por consulta externa. Entonces, desde 1998 estos dos conceptos ya se los manejaba y los seguimos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Porque el paciente viene y dice, no, siente que se va a morir, pero no, tú haces el análisis, tú haces la valoración y no es
lo que comúnmente conocemos como emergencia o una urgencia. Es algo que debería ser atendido por consulta externa. Lo que decía inicialmente, esas tosecitas de 5 días, sus resfríos de 7 días, ¿verdad? Cosas que debieron atender en su momento y que ni siquiera lo está poniendo en peligro al paciente, pues vienen a hacerse atender por el servicio de emergencias. La gente confunde estos conceptos, lamentablemente, en nuestro país. Con esos conceptos como preámbulo, hablaremos ya adentrándonos en lo que se refiere al triaje. ¿Y de dónde viene el triaje, no? Tiene una palabra de origen francés que es trier, que significa ordenar o escoger. Por lo tanto, nosotros en un servicio de urgencia vamos a valorar esos signos y síntomas que tiene el paciente como una valoración clínica preliminar que a nosotros nos va a permitir conocer el grado de urgencia que tiene este paciente. Ojo que no es hacer un diagnóstico. Tú vas a establecer con sus signos, sintomatología del paciente, qué grado de atención debes referir, qué nivel de atención le corresponde en función al grado de urgencia que tú puedas catalogar, ¿no? Por lo tanto, el triaje a nosotros nos va a permitir establecer el tipo de atención, ¿verdad? Si va a ser una atención inmediata, puede esperar 30 minutos, 4 horas, puede ser en consulta externa, ¿no? Tú lo vas a establecer mediante este proceso del triaje que nos permite adecuadamente tener un flujo de pacientes según la demanda y según las necesidades clínicas que tú identifiques. Y lógicamente también en accidentes masivos te va a servir para establecer la necesidad de atención si es que estos superaran los recursos que tú vayas a tener. Esto es muy importante entonces tomarlo en cuenta, ¿no? Porque va a ser una manera de seleccionar y clasificar un paciente en tu servicio de urgencias. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo fundamental del triaje? ¿No? Darle una prioridad a los pacientes que vienen a nuestro servicio de emergencias o urgencias. ¿Y cómo le vamos a dar la prioridad? En función a estas características que ellos tienen. Cómo va a venir, lo que tú le vas a preguntar, cosas específicas que tú tienes que preguntar en cuanto a la signos sintomatología para que ellos sean pues atendidos de una manera adecuada. Lógicamente, desde 2010 MOL nos decía que esto era fundamental para reducir la mortalidad y la morbilidad, ¿no? Esa morbimortalidad que existe y va a existir siempre en los servicios de urgencias, pueden ser reducidas en algún porcentaje por medio de este proceso del triaje. Bien, entonces hay varias escalas de triaje. Ustedes pueden repasar libros y libros o artículos y artículos. Alguien va a decir, pero ¿qué le parece tal escala? Pero yo manejo tal escala. La que se adapte mejor a tu contexto en el nivel de atención que tú estés, primer nivel en el área rural o urbana, segundo nivel rural o urbano, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a las características de tu establecimiento, de manera conjunta, todo el equipo multidisciplinario que trabaja en este establecimiento en el cual tú te desenvuelvas, deben adoptar una escala de triaje, la que más se acerque a lo que ustedes hacen, no solamente por el personal que tú tengas, sino las características de tu servicio de urgencias. Y esta caracterización de tu servicio de urgencias, lógicamente, tiene que ir en base a recursos humanos, tiene que ir con base a infraestructura, con base a equipamiento, con base a insumos y con base a tu cartera de servicios que puedas ofrecer en función al nivel en que te desenvuelvas, sea público, al subsistema que te desenvuelvas, público, seguridad social, privado y al nivel de complejidad que tengas, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y el contexto urbano o rural. Entonces, vamos a repasar algunos modelos de triaje. Bien, por ejemplo, hay varios modelos, 5 principalmente. El ATS, que es la escala de triaje australiana, el CTAS, que es la escala de emergencias del departamento canadiense, el MTS, que es el sistema de triaje Manchester, que es el más utilizado, el sistema ESI, ¿no? Que es la lista de severidad en emergencias, el SET, que es el sistema español de triaje, ¿no? Que también lo adopta el CEMES, ¿no? Con el modelo MAT, que es el modelo Andorra de triaje. Son los 5 modelos más conocidos.
Puede que conozcas algún otro que te puede parecer el más apto, el más óptimo para tu servicio, lo puedes aplicar. Lo importante es que te sirva para hacer esta clasificación. Bien, por ejemplo, el modelo de escala australiana de triaje, el ATS, da categorías. Si ustedes se fijan, nos va a dar 5 categorías acá, que vamos a ver enseguida. Fíjense, la categoría 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y le va a dar también una categoría de atención en función a los minutos, ¿no? Y el desempeño del umbral del indicador del umbral de atención, ¿no? Entonces, se fundamenta en la agudeza del tratamiento, es decir, el tiempo máximo en el que debe ser evaluado y atendido, ¿no? Como dice aquí, el tiempo máximo de espera. ¿Para qué? Para que se lo evalúe y se le haga un tratamiento. La categoría ATS1 tiene que ser inmediato, por lo tanto tu desempeño debe ser al 100%. El ATS2 te dice que debe ser en 10 minutos tu desempeño del umbral, el indicador es el 80%. El ATS3, la categoría ATS3, nos habla de 30 minutos y tu desempeño laboral es 75%. El ATS4, 60 minutos y el ATS5, 120 minutos, ¿no? Es decir, da 5 categorías que van a ser los niveles de priorización de evaluación y tratamiento médico. Desde el inmediato, como nosotros conocemos STAT, desde los 10 hasta los 120 minutos. Tenemos el modelo canadiense, ¿no? De escala de triaje canadiense, que le da 5 niveles, ¿no? Y también lo clasifica en estos colores, ¿no? El nivel 1 nos está hablando de aquí entra la categoría de pacientes que entran en resucitación, por lo tanto la atención del paciente debe ser inmediata. El nivel 2 o categoría roja es una emergencia. El paciente tiene que ser atendido en 15 minutos. El nivel 3 nos está hablando de una urgencia, por lo tanto el paciente debe ser atendido en 30 minutos. El nivel 4 nos habla de una urgencia leve que debe ser pues atendido hasta en 60 minutos y el nivel 5, no existe una urgencia. El paciente puede esperar 120 minutos. Estamos hablando que puede esperar hasta 2 horas para ser evaluado y ser atendido. Tenemos el modelo Manchester, el CTM, el triaje Manchester, que es el más conocido y es el más aplicado a nivel hospitalario sobre todo, en donde aquí vamos a priorizar a los pacientes según su gravedad, ¿no? Tiene 5 niveles también, como pueden ustedes ver en la columna izquierda, según el tipo de urgencia y también clasifica por color, según el tipo de urgencia, ¿no? Y también nos da la categoría del tiempo de espera. Aquí nos habla que un nivel 1 nos está hablando de una urgencia con riesgo vital. El paciente está con riesgo de vida acá. Por lo tanto, se le asigna una tarjeta color roja. Por lo tanto, la atención debe ser de manera inmediata. Cuando estamos frente a un nivel 2, estamos un paciente con un tipo de urgencia muy urgente. Es un color naranja, ¿no? Entonces debemos evaluarlo entre los 10 y los 15 minutos. Si estamos hablando del nivel 3, estamos hablando de una urgencia que tiene la categoría de urgente, el color es amarillo y debe ser evaluado hasta los 60 minutos. El nivel 4 es normal, es un color verde, por lo tanto debe ser atendido hasta las 2 horas. Y el nivel 5 no requiere urgencia, es catalogado como azul y debe ser atendido en 4 horas. Entonces, fíjense la diferencia que existe entre cada uno de ellos. Y tenemos el modelo ESI, ¿no? Que es la lista de severidad en urgencias. Entonces nos da una categoría ESI, vamos a ver las categorías, nos da los puntos de discriminación para darle una categoría a cada uno y en cuánto tiempo debemos atender al paciente, ¿no? Entonces el ESI 1 nos está hablando de que aquí son pacientes con riesgo vital, pacientes que están en apnea, pacientes que no tienen pulso, pacientes que te pueden llegar intubados a tu centro de salud. Por lo tanto, el tratamiento debe ser, la atención debe ser inmediata, ¿de acuerdo? Aquí, ojo, ¿no? Él nos clasifica incluso atención médica inmediata. En el ESI2 nos está hablando de pacientes que pueden tener un dolor intenso, que tienen riesgo vital, con alteración importante del estado de conciencia. Aquí puede ser un trauma craneoencefálico, por ejemplo, o pacientes que necesiten 2 o más exploraciones diagnósticas con constantes vitales alteradas, ¿no? O que necesiten 2 o más acciones terapéuticas con alteración de constantes vitales. Aquí pueden ser, por ejemplo, pacientes que necesitan 2 o más exploraciones. Puedes tener un traumatizado que necesita una tomografía,
¿no? Y tal vez una ecografía abdominal FAS, por ejemplo, en urgencias. ¿Por qué? Porque es un paciente con riesgo de vida también, ¿verdad? O un paciente que necesita 2 o más acciones terapéuticas, ¿no? Entonces aquí puede estar comprometida la vía aérea que necesitas, ¿no? Colocar un tubo endotraqueal y puede tener un neumotórax a tensión, ¿no? O un neumotórax masivo en donde necesitas hacer 2 acciones terapéuticas, colocar un tubo de pleurostomía o directamente hacer la colocación de una aguja tal vez para descomprimir un neumotórax a tensión o un neumotórax hipertensivo, que ustedes lo van a ver más adelante tal vez, ¿no? En donde lógicamente aquí van a ver en la agudeza de tratamiento, estamos hablando que no solamente la atención médica debe ser inmediata, sino también la atención en enfermería debe ser inmediata, porque aquí te va a asistir también la enfermera con también vigilancia continua. ¿Por qué? Porque las constantes vitales en esta categoría SI2 están alteradas. Por lo tanto, la atención médica no debe sobrepasar los 10 minutos. Nos da otra categoría que es el SI3, en donde el paciente también necesita 2 o más exploraciones diagnósticas. Bien, pero aquí nos dice que no hay un tiempo de indicación médica. También necesita 2 acciones terapéuticas. Es similar a la anterior categoría. Si ustedes lo ven, no hay mucha diferencia. No nos dice aquí la diferencia clara, tal vez que no hay mucho riesgo de vida, ¿no? Entonces deberíamos nomás tomarla como una categoría hasta de 10 minutos. El SI4, el paciente está con constantes vitales normales, necesita solo una exploración diagnóstica y una acción terapéutica. No hay indicación de tiempo, tal vez el tiempo lo vas a dar tú. Y el SI5 no requiere exploraciones diagnósticas ni terapéuticas. Entonces esto entra más o menos con la categoría 5 de muchos de las diferentes escalas que acabamos de ver, ¿no? Entonces aquí el paciente pues tiene nomás un tiempo de espera mayor a 60 minutos, ¿no? Estos son los niveles de priorización de atención que da el ESI. Bien. Y bueno, tenemos también el SET, ¿no? Que es el Sistema Español de Triaje, en donde también nos categoriza en 5 niveles, nos categoriza por colores y según el grado de urgencia y el tiempo de atención. Si van fijando, todos tienen casi similar, ¿no? Solo que uno dice nivel de atención, otro dice grado de severidad, otro dice niveles de priorización, ¿no? Pero todos se asemejan, ¿no? Solo que creo que cada lugar quiere tener su propio sistema. El nivel 1 nos habla de un color azul que significa reanimación. Este paciente entra en paro, por lo tanto la atención debe ser inmediata. El nivel 2 es el color rojo, que es una emergencia. Aquí tanto el médico como la enfermera deben atender el médico hasta en 7 minutos, pero la atención de enfermería es inmediata, ¿no? Y el nivel 3 es un color naranja, que es urgente, que hasta en 30 minutos debe ser atendido el personal o el paciente. El nivel 4 nos habla de un color verde, en donde es menos urgente, hasta 45 minutos. El nivel 5 nos habla de un color negro, que no es urgente y tiene que ser evaluado hasta los 60 minutos. Son niveles de priorización de la escala SET, ¿no? El Sistema Español de Triaje, ¿no? Si ustedes se fijan, entonces, reuniendo los diferentes sistemas, si vale el término, de triaje, todos se categorizan en 5 niveles, ¿verdad? Según el nivel de prioridad. ¿Le pueden dar un color? Pueden darle un color, pero todos nos dan 5 niveles de atención, desde el crítico, emergencia, urgencia, el estándar y el no urgente. Así lo podemos clasificar según nivel de prioridad y podemos ver esta comparación. Casi todos en el nivel crítico o nivel 1 son inmediato. En el nivel 2, que es la emergencia, ¿no? Todos dicen entre 10 y 15 minutos, entre 7 y 10 minutos inclusive. El ESI nos dice según la de alto riesgo. No te da un tiempo, pero debería dártelo. El nivel de urgencia 3, la mayoría coincide entre 30 y 60 minutos. En Manchester solamente nos da hasta 60. El nivel 4, todos coinciden en 60 y 45 minutos, excepto el Manchester, que es más amplio y nos da 120 minutos, es decir, 2 horas. Y el nivel no urgente, el nivel 5, todos entre 120 minutos. La mayoría, solo el Manchester se extiende hasta de 4 horas, ¿no? Entonces, eso es importante, por favor, que tomemos en cuenta al momento de que ustedes quieran adoptar algún sistema de clasificación propio para su establecimiento de salud. Bien, el más usado es el sistema Manchester, es el que vas a utilizar más para los hospitales, en donde vamos a clasificar según la gravedad del paciente, ¿no? Entonces, este sistema Manchester, que es el que podemos recomendar para los sistemas hospitalarios, ¿no? Para segundos niveles, sobre todo, nos tiene que buscar la manera de optimizar los 3 tiempos. El primer tiempo es cuando recepcionas a tu paciente según la prioridad. El segundo tiempo tiene que ser definitivamente cuando ya está en tu área de trabajo
y según su severidad, su patología, tú debes proceder a estabilizarlo. Y el tercer tiempo, obviamente, es el destino final, es decir, ¿dónde lo vas a mandar tú? Si estás en primer nivel, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Tienes que referirlo en base a un adecuado triaje para poder referirlo a un hospital o al centro de salud según el grado de complejidad que tengas, ¿no? Pero a ver, ¿qué sucede con el sistema de referencia y contrarreferencia de nuestro país, ¿no? Mandamos, a ver, tienes un trauma craneoencefálico y lo estás mandando, por ejemplo, a la Garita o al Hospital La Portada y mandas como trauma craneoencefálico. A ver, ahí el triaje ha sido inadecuado, porque muy aparte de hacer un triaje según la severidad, también pues de acuerdo al triaje que hagas, tienes que ver pues el destino final del paciente. Si tú tienes un trauma craneoencefálico y vas a mandar a un segundo nivel, no tienes pues en un segundo nivel un neurocirujano, no se tiene ni siquiera un tomógrafo, ¿verdad? Y según el tipo de segundo nivel que refieras, ni siquiera hay terapia intermedia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes referir de primer nivel a un segundo nivel un trauma craneoencefálico? Debes referirlo necesariamente a un tercer nivel en donde va a existir tomografía, en donde va a haber incluso terapia intermedia y terapia intensiva y vas a tener la especialidad de neurocirugía. A eso se refiere el tercer tiempo. Entonces, si tú vas a adoptar un sistema de triaje o vas a implementar un sistema de triaje contextualizado al primer nivel en donde estés, al momento de clasificarlo, este tercer tiempo, que es el destino final, tiene que ser pues óptimo. ¿Dónde lo vas a referir? Lo propio en segundo y tercer nivel de emergencias también tienes que saber dónde referirlo. Y esto sucede en los hospitales, se los digo, ¿no? Hay momentos en que en el servicio de urgencias te internan un paciente terapia intermedia con un TEC moderado a severo, ¿verdad? Con edema cerebral y ese tipo de cosas. Luego es un problema para la familia, explicarle a la familia de que tiene que entrar a terapia intensiva. O entra primero a terapia intermedia por un paciente politraumatizado, ¿verdad? Y luego tiene que entrar a terapia intensiva. Y la familia siempre te va a decir, ¿por qué no nos han dicho que tiene que entrar directo a terapia intensiva? ¿Qué le vamos a decir? ¿No? Entonces muchas veces explicarle, decirles que se ha descompensado, que ha entrado primero para monitoreo, no convence a la familia. Es que algo está fallando, ¿verdad? Es que tal vez no hemos clasificado correctamente al paciente. Entonces es necesario estudiar un poquitito los diferentes tipos de triaje. Este es el Manchester, que parece criterio de quien les habla y que hemos implementado también en nuestra institución, como el sistema de triaje en base a los colores, ¿no? Y el nivel de urgencia. Este es el sistema algo más recomendable para que a ti te pueda decir el tiempo de espera incluso del paciente, ¿no? Ahora, lógicamente, pues el paciente o la familia no va a entender esta clasificación, ¿bien? Incluso denuncian, hacen una serie de demandas que no ha sido atendido de inmediato, que estaba gritando de dolor, pero eso no era pues una situación, por ejemplo, de riesgo vital. La gente quiere que se lo atienda así, ¿no? Tronando dedos. Entonces, es importante también capacitar a nuestro recurso humano para una adecuada clasificación. ¿Cuáles son esos niveles entonces que nosotros nos podemos orientar para poder hacer un triaje adecuado? Si vamos a hablar del nivel de atención 1, el nivel de severidad, priorización o categorización, el nivel 1 va a ser aquellos pacientes que tienen un riesgo vital inmediato, es decir, aquellos pacientes que necesitan atención inmediata, paciente que requiere resucitación, una parada cardiorrespiratoria, una crisis convulsiva, un estatus epiléptico, un shock hipovolémico, ¿verdad? Son pacientes que deben ser reanimados de forma inmediata. Este paciente tiene que entrar a tu sala de shock para que tú lo atiendas de manera inmediata. Bien, todo tu equipo multidisciplinario tiene que ir a ayudar a atender a este paciente. El nivel 2 estamos hablando de un riesgo vital real, donde la situación es de emergencia o muy urgente, en donde, como habíamos visto según las diferentes escalas de triaje, entre 10 y 15 minutos, ¿verdad? Ya el ESI nos decía menos de hasta 7 minutos, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, una dificultad respiratoria con un distrés grave, por ejemplo, una saturación, en el caso de nuestro país, de La Paz, por ejemplo, menor a 85, y si estás en Copacabana, Oruro, Potosí, ciudades altas también, hasta menor a 83, por ejemplo. En Santa Cruz, pues lógicamente va a tener que ser menor a 90, ¿no? Una saturación con esos niveles, pues te va a decir que el paciente necesita una atención dentro de los 10 minutos. Una deshidratación grave, ¿de acuerdo? Un dolor precordial,
¿verdad? Son situaciones que en el paciente debe recibir atención hasta en 10 minutos. Estamos hablando de un nivel 3 en donde qué tipo de pacientes puede llegar, por ejemplo, aquellos que tienen la necesidad de ser atendidos en menos de 30 minutos, porque también es una urgencia, porque hay un riesgo vital potencial, ¿no? Una dificultad respiratoria moderada, ¿no? Recuerda que en nivel 3 estábamos hablando de un distrés respiratorio grave. Imagínate en tiempos de COVID o algún problema respiratorio, ¿no? Una saturación de 70, 74, ya era un distrés grave. Aquí estamos hablando entonces de que debe ser atendido en un nivel 2, ¿no? Pero en un nivel 3 estamos hablando ya un distrés respiratorio leve a moderado. Aquí es importante entonces los signos vitales y constantes vitales que te debe dar el personal de enfermería, ¿no? No simplemente su presión, ¿verdad? Aquí la pulsioximetría es muy importante, ¿de acuerdo? Lógicamente estos valores que estamos mostrando aquí son pues para europeos y anglosajones, ¿no? En nuestro contexto ya hemos indicado los niveles de saturación que deberíamos tener. Si ustedes quieren tener los niveles de saturación, pueden tomar mano aquí en La Paz, por ejemplo, del estudio que ha realizado el doctor Virués y de oxigenación a grandes altitudes, que lo pueden descargar del internet. Y también no recuerdo el nombre en este momento, que es de uno de nuestros profesores de fisiopatología de aquí de la ciudad de La Paz, que está publicado, no recuerdo el nombre, pero ya hasta la siguiente charla les doy el título. Bien, el nivel 4 estamos hablando sin riesgo vital, ¿no? Pero ojo, que puede haber algún grado de complejidad, que hasta menos de 60 minutos, un tromboembolismo sin alteración, que pueden todavía estar en sala de espera. Y lógicamente en nivel 5 no hay riesgo vital, no son urgentes, hasta en 120 minutos, ¿no? Pues generalmente aquí deberían entrar todos esos pacientes que vienen, que me duele desde ayer, que esta madrugada recién, que toda la noche me ha dolido y no, no es, ¿verdad? Lógicamente, todos estos niveles que estamos viendo según las escalas de triaje que tú quieres utilizar, van a tener como base para establecerlos dos discriminantes, ¿no? El descriptor clínico y el discriminante según nivel de urgencia. Entonces, el descriptor clínico, ¿a qué se refiere? La signosintomatología que tú vas a encontrar, que tú vas a preguntar y vas a verificar, ¿no? Entonces, aquí es importante que tú clasifiques según la signo-sintomatología que tenga el paciente. Puedes ayudarte de flujogramas, algoritmos, si estás sospechando de tromboembolismo, estás sospechando de alguna una cetoacidosis diabética, qué sé yo. Te va a ayudar estos algoritmos que debes tenerlos en tu servicio de urgencias, ¿no? Y el discriminante del nivel de urgencia para decir qué nivel de urgencia corresponde va a ser pues en función a estos puntos que habíamos visto, ¿no? Sus constantes fisiológicas, el tiempo de evolución, ¿verdad? El riesgo vital que pueda presentar, ¿no? En el caso de trauma, el mecanismo lesional, ¿no? Te va a ir diciendo, ¿no? ¿Qué nivel de urgencia tiene? También solventado en estos descriptores clínicos que son la sintomatología que tú vayas a ver. No para establecer un diagnóstico, como habíamos dicho, ¿no? Sino la severidad del paciente. Porque esto es lo que se debe hacer en un servicio hospitalario, ¿no? Tú haces tu triaje y tú le vas a dar esa coloración para que se atienda en el rango de tiempo que establece cada color o cada nivel, ¿no? Si tú estableces un nivel inmediato o un nivel 2 en que tiene que ser atendido en menos de 10 minutos, este paciente debe ser pues ingresado a la sala de shock, ¿verdad? Pero si tú catalogas un paciente con un nivel 3 que debe ser atendido entre 30 y 60 minutos, puede estar en la sala de observación, ¿verdad? Intermedia o sala de observación directa, como tú estés organizando tu servicio de urgencias. Pero si catalogas un triaje 4 o 5, lógicamente el paciente puede estar en área de sala de espera o derivarlo según el horario de atención a consulta, ¿verdad? Y según ese nivel que tú le des, pues incluso puede pasar de sala de shock directamente a quirófano o a terapia intensiva, o según lo que tú veas en primer nivel, referir a un hospital de mayor complejidad que tenga la especialidad de los recursos para atender al tipo de paciente que tú vas a enviarlo. Por lo tanto, es importante el traslado que tú vayas a hacer y el acompañamiento que debes hacer en el traslado. No como hacemos en primer nivel, ¿verdad? El interno es el que va con el paciente, al lado del chofer escuchando música, la familia encargándose atrás del paciente. O sea, ni triaje, ni referencia correcta y encima un segundo nivel que no tiene la capacidad resolutiva según el paciente que tú hayas diagnosticado, ¿verdad? O perdón, clasificado.
Bien, o pues seguramente si es nivel 4 y 5 hasta puede ir al domicilio, ¿no? Después de la consulta, ¿verdad? Entonces, este sistema o este flujo de triaje debe ser implementado en nuestros establecimientos de salud, contextualizando al subsistema y al nivel de atención que tengamos. Bien, porque recordemos que este triaje es un proceso que comienza cuando el paciente llega a tu servicio de urgencias y el personal entrenado es el que le va a orientar al paciente y a la familia, ¿verdad? Para que ingrese a la sala de triaje, ¿no? Incluso ya acompañado o con algún implemento, silla de ruedas, camilla o tal vez puede ingresar caminando, ¿no? El personal del triaje entonces es que va a revisar al paciente, va a tomar los constantes vitales, va a evaluar el estado de conciencia y es ahí donde se va a definir la prioridad de atención. Y el registro, lógicamente, en los formularios diseñados institucionales para este cometido, ¿no? Y ahí se cataloga, pues, y ahí tú preguntas, ¿es prioridad? ¿Qué tipo de prioridad tiene este paciente? Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Según a este nivel de severidad, nivel de prioridad de atención, tú le vas a derivar dónde va a pasar. Si va a sala de reanimación, va a sala de observación, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? ¿Qué atención va a recibir? ¿No? Si necesita medidas de soporte, el ABCD del trauma, por ejemplo, ¿verdad? Si es prioridad 2, ¿no? Si es prioridad 3, tú vas a diseñar este proceso de triaje para que tu personal entrenado sea quien lo cumpla a cabalidad. Por eso es importante que organices tu servicio de urgencias y establezcas tu flujograma de triaje, es decir, desde la llegada del paciente a urgencias, su valoración en triaje y el destino que le vamos a dar según la prioridad que vaya a tener. Si es que tú le vas a decir, oiga, esto es prioridad 1, necesita atención inmediata, es un nivel 1 el paciente. Tiene que entrar a la sala de shock, por decir, y en esta sala, perdón, se lo reanimará, se lo estabilizará y de esta sala de shock pues ingresará a quirófano, a terapia intensiva, terapia intermedia o una vez estabilizado tal vez a cuidados intermedios o a sala común. Si tú dices que es prioridad 2, ¿no? Entonces tú ahí dices que no hay pues un deterioro que ponga en riesgo la vida del paciente, pero sí puede haber cierta inestabilidad hemodinámica, respiratoria, neurológica, ¿no? O posiblemente es una prioridad 3 también, ¿no? Está estable respiratoria y hemodinámicamente, entonces se mantiene en observación al paciente. Pero tú le vas a dar una categoría, un nivel de atención y un nivel de priorización al paciente, ¿no? Y esto es importante que este flujograma que te mostramos ahora tú lo contextualices, ¿no? En tu nivel y subsistema de atención. Porque ya tú como personal de triaje, como personal de emergencias también, debemos tener funciones, ¿no? Puede ser que según lo que tú escojas, quién va a hacer triaje, por lo general la literatura te dice que debe ser la enfermera, ¿no? Puedes también tener un médico, como sucede, por ejemplo, en el Hospital del Norte, en donde el personal profesional médico se hace cargo del triaje, sea la enfermera o el médico, tienen funciones, y una de sus funciones es recibir al paciente al momento de su llegada, hacer la inspección inmediata, inmovilizarlo rápidamente y trasladarlo al área donde va a recibir su valoración inmediata, ¿no? Lógicamente, este recurso humano también va a utilizar estos recursos clínicos que habíamos dicho, ¿verdad? Para clasificar al paciente según su signo sintomatología, con el estado de conciencia, inspección general, constantes vitales, establecer el nivel de prioridad que va a tener el paciente, ¿no? Prioridad 1, 2 o 3, ¿no? Por lo tanto, entonces, tiene que utilizar un formato de triaje, no lo puedes hacer también a libre albedrío, ¿no? Y este personal de triaje también es el que va a tener contacto con la familia para informarles acerca de lo que se ha hecho y dónde ha sido derivado el paciente en función a lo que se ha encontrado, ¿no? Entonces, es importante la información, la orientación y educación que se debe dar a los usuarios, a los familiares, para que el flujo de información y atención sea pues lo más óptimo posible, ¿no? Como dice la literatura, al 100% no existe eso, pero sí lo más próximo a una atención que tal vez nosotros queramos recibir en algún momento, ¿no? Y lógicamente vas a tener una hoja, un formulario de triage que te permite rápidamente poder anotar algunos datos importantes, clasificar en base a tiquear una lista de cotejo y con esta lista rápidamente tú poder establecer qué nivel de prioridad tiene, ¿no? Entonces hay formatos y formatos de hojas de triaje, la que tú quieras y la que te sirva más en tu establecimiento, la puedes utilizar. Ahora, hay otro sistema también de triaje, si estamos viendo estos que te pueden servir en una institución de salud.
Existe también el sistema de triaje START que se utiliza generalmente para el prehospitalario, ¿no? Y para el traslado incluso, ¿verdad? Y esto se hace en función al riesgo vital que presenta un paciente, que se puede clasificar en rojo, que es una gravedad extrema, amarillo, pacientes graves, que deben ser atendidos hasta 3 horas, verde con lesiones leves y el negro o gris, que son fallecidos o pacientes irrecuperables, que hagas lo que hagas, se van a morir o ya están fallecidos, ¿verdad? Entonces, esto se puede utilizar en el prehospitalario cuando te llaman, estás en ambulancia o acudes a carretera. Lógicamente aquí te le debes dar una prioridad también, ¿no? Por colores. Entonces el color verde es prioridad 3, paciente que no tiene riesgo vital, ¿no? Fracturas menores, quemaduras menores, contusiones, ¿no? Excoriaciones, está ansioso. El nivel color amarillo es la prioridad 2, ¿verdad? No hay riesgo vital inmediato, hasta máximo en 1 hora pueden ser atendidos, no hay riesgo relativo de shock, son fracturas abiertas, fractura de pelvis, quemaduras, trauma craneoencefálico. Lógicamente aquí la sintomatología manda, ¿verdad? Y el nivel 1, el color rojo, la prioridad 1, es tratamiento y estabilización inmediata, parada cardiorrespiratoria, shock, trauma craneoencefálico grave, hemorragias, ¿verdad? Importantes, en donde tú debes salir a atender al paciente de esta manera en el prehospitalario. En nuestros primeros niveles, pues hay carreteras, situaciones en comunidades en donde puedes utilizar esto para clasificar al paciente, atenderlo ahí en el lugar del suceso y derivarlo donde corresponde. Y lógicamente, pues el color negro, prioridad 4, es un paciente fallecido. Lo puedes utilizar este sistema START de triaje que te permite hacer una clasificación o un triaje prehospitalario, algo diferente al hospitalario, ¿verdad? Porque este sistema Star Triaje, pues maneja unas tarjetas también, ¿no? Que le das un color. ¿Por qué? Porque incluso muchas veces a nosotros de bomberos y de algún sistema extrahospitalario como el SUMA, por ejemplo, en el Alto, nos llega con su formulario y con estas tarjetas, ¿no? Ellos ya clasificaron el paciente y saben dónde derivarlo. Y cuando ésta ingresa a nuestro establecimiento de salud, ya viene con un color predeterminado, viene con tarjeta roja y nosotros sabemos que ese rojo significa atención inmediata y que debe entrar a nuestra sala de shock, ¿no? Por eso es importante entonces en el prehospitalario también establecer un sistema de triaje que te permita priorizar al paciente y derivarlo según corresponda. Por lo tanto, en el STAR triaje, ¿no? La atención debe ser rápida, hasta en 60 segundos. ¿No? Aquí hay una prioridad de asistencia con 4 aspectos básicos, ¿no? ¿No? En función a sus funciones vitales, ¿no? Entonces, 4 aspectos básicos: la marcha, la respiración, la circulación y el estado mental. Pero rápidamente, con estas 4 cosas, tú puedes catalogar y evaluar en 60 segundos al paciente, darle una coloración con su tarjeta y derivarlo donde corresponda, ¿no? Lógicamente, aquí algunas maniobras permitidas en el prehospitalario, hemorragias y manejo de la vía aérea, ¿no? Aunque ya el PHTLS te enseña en el prehospitalario a hacer algunas otras maniobras de reanimación en el paciente y de estabilización mientras se lo traslada. Es válido también si estás formado en esto y tienes la capacidad, tanto técnica como la capacidad resolutiva en tu ambulancia, lógicamente, y los insumos, puedes hacerlo, ¿no? Entonces, allí estos ejemplos, ¿no? Rojo, ¿quién es un rojo? Rojo es atención inmediata. Aquí estás viendo que un paciente que está, el accidente en carretera, por ejemplo, obstrucción de la vía aérea, neumotórax, atención, shock hipovolémico, hemotórax, tórax inestable, quemaduras, T con focalidad, un rasgo menor a 10, por ejemplo, ¿qué debes hacer? Le das categoría roja, estabilizas y lo mandas a un centro de trauma o a un nivel de complejidad superior al segundo nivel, lógicamente, ¿verdad? Y nos va a llegar con la tarjeta roja y nosotros sabemos a qué nivel, a qué área de nuestro triaje debe ingresar, ¿no? El amarillo, que es atención retardada, lógicamente, pues trauma abdominal, pero estable, hemodinámicamente estable, ¿no? Un trauma craneoencefálico con un Glasgow superior a 10, fractura de pelvis, pero sin shock, ¿no? Pues recuerden que también la pelvis puede ser un sitio oculto de sangrados masivos, ¿no? Laceraciones musculoesqueléticas, quemaduras del 15 al 40%, fracturas expuestas, lesiones medulares, un trauma raquimedular, por ejemplo. Y el verde son lesiones menores, quemaduras inferiores al 15%, lesiones en tejidos blandos, fracturas cerradas, sin compromiso vascular, y el negro, lógicamente, ya vienen pues pacientes fallecidos, ¿ya? ¿No? Y también te pueden dar algunas categorías, como ejemplo, quemaduras inferiores al 15%, lesiones en tejidos blandos que no están ni de hibridación ni nada, fracturas cerradas.
¿Cuáles son las funciones del servicio de triaje? Fundamentalmente, identificar a los pacientes que estén en riesgo vital. Otra de las funciones que se debe asegurar y priorizar en función al nivel de clasificación. Estamos con un nivel crítico, un paciente color rojo. Entonces, ahí lo que se debe hacer es atención inmediata, ¿no? Eso es muy importante, porque fíjate, hoy nomás tuvimos un evento en nuestro establecimiento en donde la sala de urgencias estaba con 8 pacientes de distinta severidad por diferentes patologías y nos llega un accidente de tránsito con 15 heridos. Ha sobrepasado nuestra capacidad de camas, ¿no? Nosotros tenemos 10 camillas en nuestro establecimiento, ¿no? Nuestra sala de shock tiene dos camillas con monitoreo para shock, ¿no? Con su monitor. Y bueno, nuestra sala amarilla tiene 1, 2, 3, 4, 5 camillas y nuestra área verde tiene 3, ¿verdad? Y lógicamente tenemos 2 de observación al fondo. Bien, entonces se han llenado. Hemos tenido que atender en consulta incluso, pero aquí había pues un nivel de clasificación, sin importar en qué nivel, en qué salas de consulta incluso está el paciente, se tenía que derivar correctamente, ¿no? Entonces nuestro personal de triaje, nuestro personal de SOAT que atiende a los pacientes, poquito por la cantidad de pacientes, como que ha habido un desfase, un paciente estaba en otro, no estaba con prioridad, al otro lo estaban curando, se ha descompensado, lo hemos tenido que llevar a sala de shock, habilitar otra camilla. Entonces, aquí las funciones del TEA es importante. Si tú le vas a dar una categoría, ahí, según esa categoría, se debe priorizar la atención. Lo que también debemos hacer es asegurar la reevaluación, lo que pasó hoy día. Aparentemente el paciente estaba bien, luego ha sido reevaluado por la enfermera, ella es la que ha comunicado al médico que estaba atendiendo en sala de shock y ha sido trasladado al paciente de inmediato a sala de shock. Ojo, no te confíes con el paciente, ¿no? Y si ustedes repasan, por ejemplo, el ABCD del trauma, ¿no? Recuerda que hay la evaluación inicial y la evaluación secundaria. Ahí en la secundaria es donde tienes que hacer una reevaluación permanente de esto, ¿no? Y bueno, tienes que decidir el área más apropiada para atender al paciente. Ojo, esto es importante, ¿no? Si tú lo clasificas de un determinado color, tienes que derivarlo al área que corresponde. Y si lo vas a referir también al centro de mayor complejidad con el que tú puedas estar seguro que vas a recibir la mejor atención. La información de procesos internos es importante, tanto para la familia también, y mejorar este flujo de atención de los pacientes. No se debe congestionar el servicio, ¿no? Porque lamentablemente dice emergencia y hacen pasar uno u otro paciente que no son pacientes que necesitan una atención inmediata o urgente y están saturando los servicios de urgencias y hay en sala de espera pacientes que de verdad necesitan una atención, ¿no? Este flujo, por lo tanto, debe aportarnos información necesaria para mejorar de manera continua todo esto, ¿no? La gestión de calidad también tiene que ir en el servicio de urgencias como tal. Si bien esto es una parte que corresponde al sistema de triaje en general que hacemos, pero es pues para adultos. ¿Qué hacemos con los niños? Y muchos médicos de urgencias, pues adultos ven niños, llamen al pediatra, ¿no? Y el niñito sigue ahí en la camilla esperando a que el pediatra baje o está con cesárea y no se sabe qué va a hacer. El médico de urgencias tiene que estar en la capacidad de atender también niños, ¿no? El urgenciólogo tiene que tener la capacidad de atender neonatos porque en tu servicio de urgencias te va a llegar todo. Tú no puedes decir, no, yo no veo niños. Por lo menos mínimamente tienes que hacer un triaje específico para niños y por lo menos tenemos que manejar y tener algún conocimiento de la evaluación en niños, que es el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? El triángulo de la evaluación pediátrica que te va a permitir que tú puedas ver, al igual que el triaje en adultos, puedas estimar la gravedad, ¿no? Que puede tener un pacientito, un pequeñito. También te va a poder decir con qué prontitud y en qué lugar se le va a hacer el tratamiento y la valoración de manera adecuada, similar al triaje, ¿de acuerdo? No te establece un diagnóstico lógico, al igual que el triaje, no vas a diagnosticar, pero vas a poder estimar la gravedad, la prontitud de atención y el lugar donde debe ser atendido de manera más adecuada. ¿Por qué? Porque con este triángulo de evaluación pediátrica tú puedes dirigir de mejor manera el tratamiento óptimo para restaurar su salud del paciente de manera rápida, ¿no? Lógicamente con esto vas a evitar que el pacientito, el pequeñito, progrese, es decir, que se empeore. Imagínate, paciente con insuficiencia respiratoria o shock,
¿no? Puede llegar en alguna manera a progresar esto. Entonces, rápidamente tú puedes hacer esto. No precisa pruebas. ¿Qué dice esto? Es decir, es sin manos. No necesitas hacer, igual que el triaje, no necesitas hacer intervenciones prontas, no necesitas pedir, por ejemplo, laboratorio, no necesitas pedir una tomografía, no. O sea, vas a hacer con este triángulo, el estado general, el trabajo respiratorio y la perfusión, a ti te permite establecer la prontitud y la gravedad del pacientito. Entonces, el primer lado del triángulo es la apariencia del paciente. Vas a valorar primero la apariencia, ¿no? Tú vas a tener el primer contacto con el niño, ¿no? Y generalmente cuando son más pequeñitos, el contacto, incluso aunque sean algo más grandes, va a ser en los brazos de los papás, porque los traen cargando, ¿no? Llorando, o semi inconscientes o letárgicos, ¿no? O muchas veces irritables a los niños, ¿no? Entonces, esa apariencia es lo que a ti te va a decir cómo está el niño: letárgico, somnoliento, apático, hipoactivo, hiporreactivo, está hiperactivo, está irritable. ¿Qué apariencia le estás viendo al niño? Hay ese abordaje instante, ¿no? Para ver si se consuela, es irritable y llora, si se consuela en brazo de los padres, si es posible distraerlo con algún juguete, con algo para que tú puedas abordarlo, ¿no? Eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice el estado de perfusión y oxigenación que tiene el paciente, ¿verdad? O si está irritable y se ha caído, te dicen, ojo, ¿no? Cuidado, sea un trauma craneoencefálico con compromiso del sistema nervioso central. O te lo traen y dice, ha estado vomitando y se ha estado todo el tiempo, y tú lo ves hipoactivo, pálido. ¿Qué apariencia tiene este niño? No, a la simple vista y emaciación, tú estás diciendo, caramba, esto es una adicción severa, ya sabes dónde lo vas a mandar y qué tipo de atención va a requerir de manera pronta, ¿verdad? Entonces, la apariencia es fundamental en los niños, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos evaluando la apariencia también es el tono. ¿Cómo está ese niño? Lo que te decía, está hipoactivo, se mueve, ¿no? Está irritable, está algo beligerante, se resiste a la atención, a la exploración, o está normal, coopera, colabora con el examen. ¿Cómo lo estás viendo? No se mueve, está hipotónico, hipoactivo, hiporreactivo, está irritable, beligerante, todo lo que estamos viendo, ¿no? Su reactividad. No responde a estímulos que normalmente debería responder, no está alerta, ¿verdad? Un niño normal pues te quita las cosas, te recibe, no está así, o te rechaza todo, muy irritable, tratas de consolarlo, distraerlo con algo, lo rechaza, le irrita más. Esta apariencia es importante, ¿no? Si el pacientito se consuela en brazos de los padres o no, porque puede confundirse la atención, ¿no? Y al igual que los adultos, le está pues su síndrome de bata blanca, ven bata blanca y empiezan a llorar de inmediato. Pero si se consuela, ¿no? En brazos de los padres, después de que tú los revises, tú tienes que ver esta apariencia. La mirada, si su mirada está perdida, si está fija, por ejemplo, una mirada vidriosa, hay oftalmos, o sea, esas cosas que tú tienes que ver, su lenguaje, si te habla o no te habla, y si el niño es más pequeñito, el llanto, ¿no? Si no te habla, o el niño que nos llegó tenía un trauma craneoencefálico y un trauma cervical, ¿no? Cuando llegó la mamá, pues yo le dije, señora, yo no lo veo bien a su hijo, usted lo conoce, dígame si su mirada, ¿no? Y la manera en que habla es así. No, mi hijo es más activo. Su hijo estaba hipoactivo, somnoliento, no recordaba el nombre de los abuelitos, entonces, con los que había estado, entonces, no, mi hijo no es así. Entonces, ya teníamos la confirmación. Yo no lo veía bien, pero la mamá nos confirmó eso. No, mi hijo es más hablador, no habla así lento como estaba hablando, la mirada fija en un solo lugar, ¿no? Cerraba los ojos como quería dormirse. Entonces, esta atención era inmediata. Una tomografía de urgencia, inmovilización con collarín cervical, oxigenoterapia, fluidoterapia. Prontamente nosotros ya sabemos cómo lo vamos a atender al niño, ¿no? Entonces, este primer contacto es importante. Nosotros tenemos que tratar de distraerlo para poder evaluar adecuadamente esta apariencia, y si no se lo consigue, ya estamos evaluando también su apariencia, que puede estar alterada. Y esta apariencia puede estar alterada porque puede haber hipoperfusión cerebral o mala oxigenación, ¿no? Una hipoglicemia, una deshidratación, una intoxicación, una alteración del sistema nervioso central, un trauma que puede tener este niño. Entonces, lógicamente hay que mejorar su oxigenación y su perfusión, pero tú con esta evaluación ya sabes dónde lo vas a dirigir al niño. El trabajo respiratorio también es otro indicador de este triángulo de evaluación pediátrica que tú debes evaluar. Lógicamente aquí la parte respiratoria es un apartado muy sensible de que algo no está bien, ¿no? La frecuencia respiratoria, tú mirando cuentas y ya vas a saber si está aumentada o está disminuida.
Lógicamente, si aumenta o disminuye, pues hay una patología ahí. Vas a auscultar rápidamente, pues, ¿qué vas a encontrar? Tal vez vas a encontrar algún tipo de estertor, ¿no? Un roncus, una sibilancia, unos crépitos, ¿no? Al hablar, al llorar, vas a encontrar disfonía, estridor expiratorio, te va a orientar a lo que puede estar pasando. Vas a encontrar un tejido expiratorio, ¿verdad? Puede haber alguna alteración en la glotis, te va a decir que la oxigenación está disminuida, algo está pasando en estos pulmones, ya lo que vayas a encontrar, puede haber broncoespasmo. Entonces el trabajo respiratorio, revisando el pechito rápidamente, tú le descubres la ropita, vas a ver si no hay tiraje, ¿no? Si no hay retracción intercostal, ¿no? Si hay ahí esfuerzo respiratorio. Entonces rápidamente tú, mirando solamente, si te fijas en el triángulo de evaluación pediátrica, vas a poder establecer esto, ¿no? Si hay dificultad respiratoria o no, si hay insuficiencia respiratoria, si te va a entrar rápidamente en una parada respiratoria el paciente, lógicamente tú te vas a poder dar cuenta, ¿no? Entonces aquí también son signos visuales, si te fijas, es sin manos, rápidamente, retracciones, subcostal, supraclavicular, cuando está ya con un distrés severo, aleteo nasal, por ejemplo, ¿verdad? Si te vienen neonatos, ¿no? Aleteo nasal, quejido expiratorio, retracción intercostal, ¿no? El cabeceo, el olfateo que hace la guagüita, ¿no? Queriendo respirar, ¿no? La disociación tóraco-abdominal, si está taquipneico. Ahí con estas cosas tú te vas a dar cuenta si hay una dificultad respiratoria, si hay esfuerzo respiratorio en este paciente. Y la circulación cutánea también es otro componente de este triángulo de evaluación cutánea, que fíjense, con eso estamos haciendo un triaje, le vamos a dar una categoría. Este paciente es sala de shock y ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces aquí vamos a evaluar la perfusión de los órganos, no cómo está reaccionando el cuerpo, lógicamente, para mantener zonas nobles. Estamos hablando de aquí cerebro, corazón, riñones. ¿Cómo está el niño? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Está pálido? ¿No? Si está pálido, pues hay mala perfusión. ¿Estará cianótico? ¿No? La piel estará moteada, habrá vasoconstricción. Entonces hay que también desvestir para ver el resto del cuerpito, siempre cuidando que no exista hipotermia. Entonces, lógicamente tú te vas a dar cuenta si te dicen que se ha caído, ha sangrado, se ha hecho una herida, viene con un escape, está pálido, está hipoactivo, ya te vas viendo, ¿no? Cómo puedes clasificarlo al pacientito y derivarlo a la sala que corresponde. Entonces, el triángulo de evaluación pediátrica te sirve también para clasificar a los niños, dónde ubicarlos y la prontitud de atención. Pero ¿qué pasa con otro grupo especial, que son las pacientes obstétricas? También las pacientes obstétricas deben ser evaluadas porque es un grupo especial, lógicamente. ¿No? Por lo tanto, tú como médico de urgencias, como médico de triaje, ¿no? Vas a tener el primer contacto y ahí tienes que hacer un triaje obstétrico para clasificar a la paciente obstétrica en una situación de gravedad, para priorizar y precisar una atención óptima prioritaria y preservar la vida del binomio. Aquí no es una vida, son dos, ¿no? El binomio materno-fetal, ¿no? Entonces, es importante también que preguntemos algunas cosas, ¿no? Como esos antecedentes de este periodo perinatal, ¿no? El contacto que vamos a hacer nosotros y la activación de códigos. Cuando nosotros estamos viendo una emergencia obstétrica, haciendo un triaje obstétrico, tenemos que activar códigos. Entonces, cuando tú haces un triaje obstétrico, tienes que establecer como médico de primer contacto si hay gravedad o no en estas pacientes y la atención. ¿Por qué? Porque prevenir, preservar la vida de este binomio, ¿no? Lo vas a hacer mediante preservar la viabilidad de los órganos. ¿No? Entonces, si tú vas a encontrar una paciente que tiene una complicación o una situación de emergencia, tienes que activar una ruta crítica que se conoce como el código MATER, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de una emergencia obstétrica, cuando se pone en peligro la vida de la mujer durante la etapa de gravidez, ¿no? O puerperal. O cuando el producto también de la gestación requiere una atención médica o quirúrgica inmediata. Estamos hablando de una urgencia obstétrica cuando hay una complicación médica durante la gestación, el parto o el perperio. ¿Y aquí qué va a pasar? Aumenta el riesgo de morbimortalidad materna o perinatal. Entonces, estos dos conceptos tienen que ser claros. ¿Existe un triaje también? Por supuesto, tenemos que ver qué nivel de atención le vamos a dar. ¿No? Activar el código MATER cuando hay una emergencia, lógicamente, y cuando no hay urgencia, pues debe ser tratada dentro de los 30 a 60 minutos.
Se le puede dar códigos, por supuesto, se le puede dar un código rojo, se puede dar un código verde a cualquiera de los, si es que lo vas a clasificar como emergencia o sin urgencia, pero podemos clasificarlos según los factores. Entonces, los signos vitales te van a decir el color verde o color rojo, ¿no? Cuando vas a ver alteraciones de la presión, alteraciones de la frecuencia cardíaca, alteraciones de la frecuencia respiratoria o la temperatura. El estado de conciencia, si está normal o alterado, si hay hemorragia transvaginal, si la paciente está convulsionando, si hay dolor en epigastrio, signos de vasoespasmo, salida de líquido amniótico, si hay actividad o no actividad uterina o movimiento fetal. Eso no puedes clasificarlo en color rojo o verde. ¿De acuerdo? Pero también se los puede clasificar en tres códigos y en tres colores, ¿no? Según estos parámetros que vemos ahora, ¿no? Perdón. Entonces, el código rojo, ¿no? Es una situación de emergencia para el paciente. ¿Cómo va a estar el estado de conciencia? Va a estar alterada, puede estar inconsciente, estuporosa, somnolienta. Si hay hemorragia, esta va a ser visible o abundante. Si la paciente está convulsionando, pues entra convulsionando. ¿Cómo va a estar la respiración? Alterada, tanto en frecuencia y en profundidad. ¿Cómo va a estar su color de piel? Cianótica, ¿no? ¿Qué pasa si catalogamos, perdón, como código amarillo, ¿no? Aquí hay una urgencia calificada. ¿Cómo está la paciente? ¿Está consciente? Si es que existe hemorragia, es leve, moderada o no visible. No hay convulsiones, la respiración está normal, pero puede estar pálida. Y el código verde, aquí hablas de urgencia no calificada, la paciente está consciente, no hay visiblemente hemorragias o es muy escasa, no hay convulsiones, la respiración y el color de piel está normal. Si tú ves cualquiera de estas alteraciones en la paciente, tú catalogas como código verde, código amarillo, código rojo, ¿no? Y continuando entonces, el sangrado transvaginal en el código rojo es abundante, las crisis convulsivas están presentes, cefalea puede estar presente, ¿no? Puede haber acúfenos presentes también o epigastralgia. En el código amarillo puede ser escaso el sangrado transvaginal o moderado, niega convulsiones, puede o no estar presente la cefalea, los acúfenos y la epigastralgia. Puede haber salida de líquido amniótico claro o verdoso, sí, y la motilidad fetal puede estar ausente. En el código verde casi todo está ausente, tanto sangrado, crisis, cefalea, etc. Entonces, por lo tanto, esta paciente pues debe ser diferida nomás su atención. ¿Cómo están los signos vitales en el código rojo? ¿No? ¿Hay hipertensión? Sí, ¿no? Mayor a 160 o a 110, ¿verdad? ¿Puede haber hipotensión? También, menos de 89-50. La frecuencia cardíaca puede estar taquicárdica, ¿no? O puede estar disminuida. El índice de shock mayor a 0.8, la frecuencia respiratoria menos de 16 o más de 20, y puede estar con fiebre o puede estar con la temperatura disminuida. En el código amarillo, ¿cómo van a estar los signos vitales? Pueden estar aceptables en cierta medida, pueden estar en disqueta hipotensión también. La frecuencia cardíaca puede empezar a subir o bajar. El índice de shock está entre 0,7 y 0,8 y ya la temperatura empieza a subir y empieza a ser síndrome febril, ¿no? Superior a 38. No como acá, mayor a 39, ¿no? Puede llegar a convulsionar incluso también la paciente. ¿Qué sucede en el código verde? Las constantes vitales están normales, ¿no? Frecuencia respiratoria, temperatura, cardíaca, presión, están aceptables. Es una paciente que no necesita atención de urgencia o emergencia, ¿no? Entonces tú también, al igual que el triaje de adultos que hacemos, también tienes que implementar un flujograma de atención. Con un inicio, con la solicitud de atención, tú decides si es emergencia o no y catalogas dónde va. Clasificas rojo, verde, amarillo, si vas a sala de espera, evaluación médica, o si es rojo y es urgencia, activas el código MATER, ¿no? O incluso va a pasar al proceso ERIO, ¿no? Entonces tienes que activar una ruta crítica desde que ingresa el paciente, ¿no? Va a triaje, se activa código, se hace el tratamiento, el manejo definitivo según donde corresponda, quirófano, UTI, sala de ginecobstetricia, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos códigos es importante que tú los recuerdes. El código amarillo, ¿no? Alteración de la conciencia, por ejemplo, una aparición fortuita de una etología diversa, donde se debe observar, interrogar a la paciente y tomar los signos vitales, ¿no? Eso es importante. El código verde también, ¿no? Si bien estamos diciendo que no requiere una resolución urgente, no quiere decir que tú no observes, no hagas una anamnesis correcta y no vigiles las constantes vitales, ¿no? Y el código rojo, lógicamente, aquí es algo muy de emergencia, en donde el paciente necesita una atención inmediata. Imagínate, ¿no? Necesitas activar código rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el código rojo no solamente le va a atender el de urgencias, va a venir el obstetra, lógicamente, y un equipo multidisciplinario
multidisciplinario que se va a organizar. Entonces, activamos el código rojo. ¿Por qué? Porque está presentando alguna complicación médica o quirúrgica la persona, ¿no? La paciente, porque aquí hay riesgo de mortalidad materno-fetal. Por lo tanto, la atención debe ser inmediata. Entonces aquí, ¿qué se debe hacer? Porque tu paciente puede estar somnoliente, estuporosa, alteración del estado de conciencia, hemorragia visible, crisis convulsivas, ¿verdad? Cianótica, ¿no? Y la familia te dice, no estaba convulsionando, no podía ver bien, ha empezado a sangrar, tenía fiebre, te van a decir todo eso, ¿no? Y sus signos vitales, lógicamente, fíjate, van a estar pues alterados dependiendo de lo que tú vayas a verificar. Por lo tanto, dentro de esa ruta crítica, debemos activar en obstetricia el código MATER. Es no, el código es activamos nuestro equipo ERIO, que es el equipo de respuesta inmediata en obstetricia, ¿no? Entonces aquí ya el tratamiento es multidisciplinario, va a estar el emergenciólogo, va a estar el obstetra, ¿no? Va a estar el médico de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que puede llevar a la mortalidad del binomio materno-fetal. Entonces, de acuerdo a donde tú estés, tú te tienes que contextualizar y empezar a diseñar tu sistema de emergencias con su flujo de triaje. Algunas recomendaciones, ¿no? Recuerda que en triaje tienen que ser atendidos los pacientes más urgentes, son los que tienen que ser atendidos con anticipación. Prioriza a los pacientes acorde a la urgencia con la que tú encuentres. Reevalúa periódicamente a los que están a nivel verde, ¿no? Reevalúa constantemente. Y al momento de hacer el triaje, destínalos al área más adecuada. Si lo vas a referir, refiere al lugar más óptimo. Informa siempre a la familia y al mismo paciente, si se puede, el tipo de servicio y atención que va a necesitar, ¿no? Optimiza el sistema de triaje para que este flujo de atención en tu servicio de urgencia sea óptimo, ¿de acuerdo? Ahora, muchos nos dicen, pues, ¿quién debe realizar el drenaje? Siempre un personal entrenado. Si es médico o enfermera, tiene que estar entrenado en hacer triaje de manera paulatina, ¿no? Y permanente, ¿no? Se recomienda que sea un personal de enfermería, pero un personal con experiencia, ¿no? No necesariamente, bueno, pues como es enfermera debe saber, ¿no? Y a veces ponen una enfermera que no tiene experticia en información. Por lo tanto, entonces también puede ser realizado por un médico y con las mismas recomendaciones. Los principios bióticos son muy importantes aquí, ¿no? Respetar, ¿no? La autonomía, la justicia, la beneficencia y no maleficencia al momento de atender al paciente. Que este personal también tenga habilidades comunicativas, con respeto, un trato equitativo, que sea empático, ¿no? Que domine muy bien la técnica de entrevista, del interrogatorio que se debe hacer al paciente, en especial en pediatría, porque es muy diferente trabajar con niños y atender niños, porque ellos se asustan y bien entran a un ambiente en donde no conocen a nadie o ven una cara extraña, ¿de acuerdo? Y esto puede alterar la toma de sus signos vitales y también el examen físico, la anamnesis que tú quieras hacer prontamente, ¿no? Entonces, no te olvides recibir a los pacientes, recibir a la familia, clasificar correctamente a los pacientes, ubicarlos según el nivel de prioridad que tú estimes en el área que corresponda, indicar incluso a la familia y al propio paciente, si es que se puede, los tiempos aproximados de atención que va a tener en función a esa clasificación que tú hagas, ¿no? Revalúa permanentemente y solicita, si tú como médico de urgencias a la par estás haciendo triaje o tú como personal de triaje ¿tienes dudas? Pide la colaboración de un especialista o tu médico de urgencias. No puedes hacerlo eso. Tienes dudas porque depende de lo que tú hagas, vas a destinar y vas a recibir tu paciente un nivel de atención prioritaria. ¿De acuerdo? Nuestro sistema de triaje, al igual que el servicio de urgencias, debe funcionar 24 horas, ¿no? Y se debe realizar ni bien llegue el paciente. Así esté entrando a admisión, tú ya tienes que comenzar con el interrogatorio y la atención al paciente. Debes hacer la revaluación, insisto, debes hacer la revaluación porque la enfermedad es dinámica, ¿no? Por lo tanto, el triaje se tiene que contextualizar también a ser dinámico, ¿no? Y eso es lo que nosotros de manera constante, cuando los pacientes están en sala de espera, estamos con nuestra enfermera pidiendo que revalúe, revalúe, revalúe. Si un niño estaba tranquilo, por ejemplo, está empezando a llorar, algo está pasando, vaya y revalúe, ¿no? Si un paciente que estaba tranquilo conversando está somnoliento o está empezando a quejarse, vaya y reevalúe, ¿de acuerdo? Y también recuerda que el triaje debe ser rápido, ¿no? Pero no porque sea rápido lo vas a hacer como si nada.
Estamos hablando de rapidez como fluidez en la atención y en la clasificación del paciente. Y al ser dinámica, lógicamente tú vas a poder catalogar en un orden rígido al paciente, ¿no? Inicialmente. También puede ser flexible cuando haces la reevaluación y debe ser dirigido fundamentalmente al problema actual que tiene el paciente. Y lógicamente, pues nuestro trato, como siempre en todo lugar nos los piden y debe ser así, debe ser cordial, ¿no? No te olvides algo importante, esto en primer nivel y en segundo nivel, que si bien, digamos, tú no vas a tener la capacidad resolutiva, tienes que referir al paciente, pero refiérelo como dice la norma del Sistema Nacional de Emergencias, ¿no? Y si vas a referirlo, utiliza la norma correcta. Lógicamente, ambulancias aéreas, muy poco, pero sí las ambulancias terrestres. Estás en primer y segundo nivel, contextualiza tu sistema de referencias, contextualiza tu ambulancia a lo que dice la norma y no envíes como siempre, ¿no? El interno, el chofer y la familia y el paciente atrás. ¿Por qué? Porque debes contextualizar incluso al tipo de paciente que tú estás mandando. ¿No? Si tienes un nivel crítico, estás refiriendo, por ejemplo, pues tendrías que tener este tipo de ambulancias, como dice la norma, el tipo 1A, que es transporte simple, y un paciente crítico lo estás mandando en un tipo A que tiene tu establecimiento de salud. Un tipo B, por ejemplo, que es de rescate, ¿no? Que utilizan los bomberos, la tipo 2 que con soporte vital básico y la tipo 3 que tiene un soporte vital avanzado. Deberíamos contextualizar también nuestras ambulancias para una referencia correcta del paciente en función a la clasificación y estabilización que hayamos hecho a nuestros pacientes. Bien, eso es lo que queríamos compartirles el día de hoy como un preámbulo que ustedes van a ir viendo ahora en sus siguientes charlas.